Bienvenidos y bienvenidos a esto que se llama Hablando sin Vergüenza Podcast. En esta oportunidad vamos a tener un episodio de celebración porque nació nuestro primer hijo. Libro Miedos del ser terapeutas y cómo alquimizarlos. Un libro que está disponible desde hace 3 semanas en Amazon, que te llega a la puerta de tu casa, y en este episodio y en el anterior te contamos cómo fue el proceso de tejer a 7 almas, 7 corazones y 7 experiencias totalmente diferentes todo lo que es nuestro transitar como terapeuta. No nada más para personas que sean colegas, sino para personas que les interese el crecimiento humano y los procesos de alquimia. Quédate con nosotros hasta el final. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo para que nosotros te respondamos. Y si no te has suscrito al canal, hazlo ya. Mi trabajo diario requiere de, otra vez me enfrento sobre esto, no tengo ni idea qué hacer aquí. ¿Qué haría otro terapeuta? Este libro se trata de tocar lo humano y lo poderoso que está dentro de ese corazón cuando estás teniendo esa necesidad de tener más herramientas. Ni de ser lo que me enseñaron en la universidad, que valioso lo que me enseñaron en la universidad, que respeto y honro a mis profesores, pero no es hoy, para mí, no es lo único. Este libro también nos da eso, o sea, habla muchísimo de que tenemos que tener una red, no solamente que nos apoya a nosotros, una red también para derivar. Y esa Sara necesitaba una voz con urgencia que le dijese: tú puedes, tú eres un ser humano valioso, tú eres un ser humano que puede crear grandes cosas y no necesitas la reválida, no necesitas la consulta perfecta para comenzar a hacer lo que amas. Y si me hubiese llegado este libro en ese momento envueltico y lo hubiese abierto, creo que me habría despertado una sensación de esperanza ante lo que venía para mí. Pero esa reinvención no fue para nada fácil, era como romper todos los esquemas de la yo no terapeuta, porque eso no era pensado para mí. Claro, para mí todos estos, desde me va a coger la ley y me va a echar me va a quitar la tarjeta profesional, hasta no voy a ser capaz de hacer nada con una persona porque no estudié esto, y después de 20 años de no hacerlo, decir, ok, puedo hacer. Y hoy en día, enamoradísima de lo que hago. Incluso esto desde un lugar desde mucha autoexigencia, este libro desmantela desde muchos lugares el hecho de poder conectar no solo en primer lugar a lo colectivo, al abrirse, al conectar lo vulnerable que cada uno se puede mostrar o que me podía mostrar, por ejemplo, en estas clases. Creo que esa Angie de ese tiempo le hubiera dicho como que, mi amor, todo está bien, no pasa nada si te muestras vulnerable, o sea, te lo vas a gozar un montón y te va a encantar como nunca en la vida. Un lenguaje al que me abrí que vino a potenciar y a enriquecer mi ser terapeuta, pero porque estaba enriqueciendo mi vida. Ese dolor de ese momento, esos miedos de ese momento, abrieron la puerta a que yo me abriera también a reconocer esta dimensión mía espiritual y a conectarme de alguna manera con la vida desde otro lugar un poco menos intelectual y más desde el ser. Entonces yo llevaría el libro a ese momento, justo a ese capítulo en donde hablamos de los miedos a reconocer que nos abrimos a las tendencias holísticas, porque todavía sigue siendo muy juzgado. Pero esta segunda y última pregunta dice: si cogieras la máquina del tiempo, o si tomaras la máquina del tiempo para llevar un ejemplar del libro Ser Terapeuta y Formas de Alquimizarlos a un momento de tu vida en el pasado, ¿cuál sería ese momento? ¿Y por qué lo llevarías a ese momento? Yo quisiera comenzar ahí. Esa pregunta siempre como que lo primero que me hace pensar es, uy, no, pues recién graduada, yo necesitaba esto recién graduada, pero ahí me gustaba mencionar algo, y es que la gente, nosotros como terapeutas lo sabemos, pero la gente en el común no tiene esto claro, y es que todas las personas que estudiamos psicología no ejercemos la terapia, no somos terapeutas, son solo algunas personas y el grupo es reducido. De todas las personas con las que yo me gradué, realmente del grupo reconozco como 3 terapeutas o 4 máximo, y estudié con 60 personas. Los demás han tenido unos caminos muy interesantes también para ayudar a la humanidad desde otros sectores. Entonces es importante saber esto.
ser terapeuta es un reto súper fuerte, porque otros psicólogos no eligen ser terapeutas porque tener sobre nuestros hombros la responsabilidad de ayudar a que otra persona tenga una vida sana, mental, psicológicamente, emocionalmente, es algo de lo que no todo el mundo tiene ganas. Entonces, cuando yo cogería ese libro, no solo en mi recién graduación, sino cada instante de mi momento terapéutico. Mi trabajo diario requiere de, otra vez me enfrento sobre esto, no tengo ni idea qué hacer aquí, qué haría otro terapeuta. Y aquí también mi sentir sobre este libro es algo lindo, porque hoy en día, con el internet y con las redes sociales, nos hemos estado encontrando con unas sorpresas como que nos regalan otros psicólogos o no sé si son personas expertas en marketing que buscan herramientas, hacen como unos conglomerados de herramientas y nos comienzan a vender pasos. Te regalo los 6 pasos para el manejo de la ideación suicida. O vamos a hacerlo unos guiones específicos y te los voy a vender para saber cómo hacer consulta, cómo atender una sesión terapéutica. Y eso puede ser tentador para muchas personas que están haciendo este trabajo. Este libro no se trata de eso, este libro se trata de tocar lo humano y lo poderoso que está dentro de ese corazón cuando estás teniendo esa necesidad de tener más herramientas, pero va más allá de qué hago, cuáles son los pasos. Esta persona me dijo esto, está en este riesgo, ¿cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Detrás de eso, detrás de esos pasos hay un miedo mucho más humano y es que como me duele esta historia, ¿qué hago con este sentir que se queda aquí adentro después de que ese consultante se va para su casa? ¿Cómo hago yo para sentir tranquilidad y satisfacción de que lo que hice es lo que tenía que hacer, es lo que había por hacer? ¿Cómo hago yo para sentirme tranquilo o tranquila de que aunque aborde este tema, igual siento que hay cosas de esa situación que se van a quedar en mi piel, en mi mente? ¿Cómo hago yo para demostrarle al otro que también tengo el derecho de a veces no saberlo todo y estar acompañado de 6, 7 escritores que están relacionados desde su profesión con el día a día de ser terapeuta? Pues eso es una cosa muy grandiosa. Si yo tuviera la máquina del tiempo y pudiera regresar al tiempo, regresaría cada vez que lo necesitara desde que decidí hacer terapia, porque es un regalo hermoso estar acompañado de otros profesionales súper respetuosos, bien formados y con un compromiso humano súper lindo, que te hablen al oído de: tengo este caso de trastorno de conducta alimenticia que una persona me está exponiendo y no tengo ni idea qué hacer, o tengo mucho miedo de trabajar este tema porque no me gusta o porque me toca muy profundo el corazón. Y ahí en este libro que les estamos regalando, que les hicimos con mucho cariño, hay una respuesta desde el corazón y desde el amor. Entonces lo usaría siempre. Yo me iría a mi segunda migración. Indudablemente se lo regalaría, se lo pondría así a Andrea al lado del anillo de graduación, le pondría el libro. Pero en este momento quiero llevarme a mi segunda migración. Fíjense, yo en Venezuela, cuando ejercía, yo estaba guiada por alguien de alguna manera, ¿ok? Entonces era como, entre comillas, una empleada y estaba supervisada y ya. Cuando me voy para Colombia, en Colombia estuve varios años trabajando para un colegio, donde era muy específico lo que yo tenía que hacer de alguna forma. Había mucha creatividad y quienes eran mi jefe, los directivos del colegio, me apañaban muchísimo en todo lo que a mí se me ocurría y resultaba bonito, pero era muy específico el campo. Cuando yo migro otra vez, que ya me vengo para Chile, yo recuerdo que un día le dije a un colega y amigo, a Carlos Vidal, le pregunté: ya va, pero tú vives solo de la consulta, porque a mí me parecía eso como demasiado increíble, o sea, y yo no sabía si Andrea era capaz de eso. A esa Andrea yo se lo regalaría, porque Andrea tenía muchísimo miedo de no tener el manual del que hablaba Livia, y reconozco que hubo un momento de mi vida donde yo me inscribí en cuanto curso había, en cuanto diplomado había, en cuanta formación había, porque yo sentía que tenía que, y si me llega un caso de suicidio, ¿qué hago? Y si me llega un caso de violencia, ¿qué hago? Y si me llega un caso de...
O sea, era para mí, realmente me daba miedo. Y en este momento, tomo también las palabras de Laye, yo me tuve que dar permiso de ser de ser yo la terapeuta, no de ser una terapeuta como, ni de ser lo que me enseñaron en la universidad, que valioso lo que me enseñaron en la universidad, que respeto y honro a mis profesores, pero no es hoy, para mí, no es lo único. Entonces, a esa Andrea que iba a saltar la talanquera de ser la empleada a empezar a llevar su propia consulta, a saber, no, mira, yo con esto sí voy a trabajar, con estos casos no voy a trabajar. Ajá, y si no vas a trabajar con estos casos, ¿a quién se nos va a mandar? Ahí, ahí estaba, ¿no? O sea, tener varios nombres. Este libro también nos da eso, o sea, habla muchísimo de que tenemos que tener una red, no solamente que nos apoya a nosotros, es una red también para derivar. Es, encárgate de lo que, hazlo bien, aunque sea una sola cosa, pero hazla desde el corazón, desde el sentir. Y esa, yo se lo daría, yo me montaría así en la máquina del tiempo y voy y se lo llevo a la Andrea que estaba lista, porque ella estaba lista aunque no lo supiera, la Andrea que estaba lista para asumir la consulta por sí misma, es decir, esto va a ser a mi modo, ¿ok? Va a ser a mi forma, honrando mis conocimientos, pero ya no hay que leer más libros, Andrea, no hay que meterse en más cursos, te toca a ti, o sea, ya le toca a la humana. Bien. Para mí, cuando hiciste esta pregunta, Laye, pensé inmediatamente, me monto en esa máquina del tiempo y le llevo este libro directo a la Sara recién separada, desconectada totalmente de su poder y de su fuerza de resolver, de su fuerza. En esa palabra lo resumo. Estaba perdida, me sentía muy herida, me sentía muy desconectada de mi propósito de vida. Y esa Sara necesitaba una voz con urgencia que le dijese, tú eres un ser humano valioso, tú eres un ser humano que puede crear grandes cosas y no necesitas la reválida, no necesitas la consulta perfecta, no necesitas la silla, no necesitas la asistente, no necesitas nada para comenzar a hacer lo que haces. Dentro de las características que tengo en mi personalidad está ser una persona muy decidida y que busca recursos y personas para poder llevar a la acción eso que está en mis pensamientos. Pero en ese momento me sentía vacía, sentía que no tenía rumbo, que no sabía para dónde ir. Y si me hubiese llegado este libro en ese momento envueltico y lo hubiese abierto, creo que me habría despertado una sensación de esperanza ante lo que venía para mí, que tenía miedo de hacer muchas cosas, que tenía miedo de sacar por primera vez al ruedo, recién migrada, a esa Sara terapeuta, pero que esa Sara estaba allí. Y como dijo Andrea, que no necesito más cursos, no necesitaba mucha más formación para aventurarme a ser una acompañante de almas. Y así fue. Mi primera consulta en Chile fue en la sala de mi apartamento en ese entonces, recién separada, y fue en el piso, sobre unos cojines, sintiendo mucho miedo, pero teniendo un gran camino por delante. A esa Sara se lo regalaría. Buenísima. Bueno, yo también escogería un momento así parecido al que han escogido varios de ustedes, y es ese momento de reinvención. Yo no, yo llevo 25 años de graduada, no, soy, como les decía, la más viejita de todas. Entonces, yo no empecé por su terapeuta. Para mí, de hecho, en la universidad era como, yo nunca voy a atender un paciente o una consultante o nunca. Eso para mí no es, yo no nací para eso. Eh, no sabía para qué había nacido, pero para eso no era, en todo caso. Entonces,
Bueno, pues mi experiencia me llevó a trabajar más a nivel grupal. Yo trabajaba mucho en lugares donde me implicaba trabajo grupal. Amo el trabajo grupal, pero en algún momento la reinvención me tocó porque eso, perdí el momento de trabajo, perdí ya como que empezó a aparecer y a cambiar el mundo. Y dije, bueno, ¿cómo me reinvento? Y pues dije, bueno, puedo llevar esto del manejo de las emociones que hago en sesiones grupales a lo individual. Pero esa reinvención no fue para nada fácil, era como romper todos los esquemas de la yo no terapeuta, porque eso no era pensado para mí, de verdad, o sea, era como un no. Y después de 20 años de no hacerlo, decir, ok, puedo hacer. Y hoy en día, enamoradísima de lo que hago, pudiendo saber que sí nos reinventamos y que toca reinventarse en ocasiones. Pero sí, yo empecé con y lo debo confesar así en confesiones, de esto es sinvergüenza, ¿no? Poderlo, No decía sinvergüenza. poderlo coger, de no tener los huevos en una misma canasta, como, Dios mío, yo no puedo quedar solo con un trabajo formal, porque cuando entonces el trabajo formal se acaba, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo empecé como una forma de, desde el miedo, me voy a quedar, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Entonces, ¿cómo me reinvento aquí? Y pues me lancé al agua con la sensación de yo estoy siendo una falsa porque yo no tengo diploma de terapeuta. Y ese era el tema allí, ¿no? Yo estoy mintiéndole a las personas que me estoy presentando como eh, terapeuta cuando yo no soy terapeuta. Yo tengo dos maestrías que no son en psicología clínica. Entonces, pues claro, en nuestras leyes además es como no pensado, no, tú no puedes ejercer si no tienes un tema de psicología clínica. ¿M? Entonces, pues, claro, para mí todos estos, desde me va a coger la ley y me va a echar me va a quitar la tarjeta profesional, hasta no voy a ser capaz de hacer nada con una persona porque no estudié esto, pues realmente, pero claro, una la vida, de nuevo soy la más viejita, entonces pues algunas experiencias más de vida tengo y el hecho de pues de ser mamá de dos casi ya adolescentes, el hecho de haber migrado, el hecho de la vida misma, y bueno, pues yo también tengo cosas que compartirle al mundo desde allí también. Entonces, pues eso fue lo que a esa Ángela se la regalaría, como pesan tantas los nos, pesan tantos más las trabas que me impuse, que lo que realmente quiero ofrecerle al mundo y quiero sacar de mí para ti. Ujú. Esa soy yo. Bien. Ahí te escucho, Ángela, y quiero que sepas que parte de tu confesión también formó parte de la mía. Cuando estuve estudiando en la universidad, también dije, yo no voy a atender pacientes. Yo no atender pacientes, yo no estoy aquí para eso. Me acuerdo, me acuerdo. Y yo lo decía en voz alta, yo decía, yo estoy estudiando porque me encanta, lo amo, de verdad lo amo. Pero yo atender pacientes, yo no sé qué hago, yo lo entiendo, son los de ustedes. A ustedes les gusta eso, a mí no. Lo mío va a ser más otras cosas. Y estaba interesada en muchas otras cosas y todavía sigo interesada en muchas otras cosas. Pero yo creo que ahí la vida me mostró otras partes de mí que yo no, en ese momento capaz no estaba preparada para ver. Sí me hubiera gustado tener el libro en ese tiempo, pero en un momento en específico en el que sí me hubiera gustado tener este libro fue cuando estaba en clases, creo que sexto semestre, si mal no recuerdo, que estábamos viendo dinámica de grupo. En esas clases, en el quinto, en esas clases este libro hubiera sido mágico para mí. De verdad que hubiera transformado el resto de mi carrera. Creo que más allá de abrirme a los espacios individuales, yo creo que también a los espacios grupales. Incluso esto desde un lugar desde mucha autoexigencia, este libro desmantela desde muchos lugares el hecho de poder conectar
no solo en primer lugar a lo colectivo, al abrirse, al conectar lo vulnerable que cada uno se puede mostrar o que me podía mostrar, por ejemplo, en estas clases de dinámicas de grupos, creo que hubiera sido maravilloso y me lo hubiera gozado. Creo que esa Angie de ese tiempo le hubiera dicho como que, mi amor, todo está bien, no pasa nada si te muestras vulnerable, o sea, te lo vas a gozar un montón y te va a encantar como nunca en la vida. Creo que eso se lo hubiera dicho a esa Angie de aquel tiempo, en dinámicas de grupos, en donde de verdad que creo que el trabajo colectivo, el estar en grupo, el tejer en grupo, en armar cosas, en tener ideas, en saber que no te las vas a ver todas y está bien, porque todo el mundo tiene algo para aportar, me parece hermoso. Y eso hace que este libro sea tan mágico también. No se trata solo de una voz, estamos trabajando en colectivo y eso es bonito. Me encanta lo que escucho. Yo, si lo pudiera decir desde un lugar mental, el momento en el que yo lo hubiese llevado en la máquina del tiempo, la Laia de ese momento de pronto no lo hubiese recibido. Yo no entré a una iglesia siendo de una familia católica desde cuarto semestre cuando empezamos a ver teorías de la personalidad, dentro de la materia de psicología de la personalidad. Y esa materia te confronta porque te enseña que la humanidad ha buscado la necesidad de tener un pensamiento, desarrollar un pensamiento mágico religioso. Y te confronta mucho el tema de tener un camino religioso o espiritual. Entonces, esta Laia de hoy, diría yo, se la llevaría a esa Laia de cuarto semestre que dejó. De hecho, yo volví a entrar a una iglesia cuando tuvimos la imposición de los anillos, porque en Venezuela se hace un ritual cuando tú te gradúas que te dan un anillo. Y además eso te lo dan en una iglesia y el padre, el cura, bendice el anillo como que bendecir tu profesión. Interesante. Sí, total. Eso tú levantas la mano y el padre entra y te echa el agua bendita en el anillo para bendecir tu camino profesional. Si yo hubiese llevado el libro, efectivamente, ese momento, esa Laia no lo hubiese recibido porque decía que todo lo que pasaba alrededor del mundo religioso, espiritual, tenía que ver con un pensamiento mágico religioso y que era una necesidad del hombre para tener un poco más de estructura en la vida. Pero resulta, ¿verdad?, que la vida cuando uno te es así, te ponen las cositas enfrente como para que uno evolucione y lo vea de otra manera. Y yo tengo un hijo, mi hijo se llama Jeremías, pero antes de Jeremías tuve tres pérdidas, 3 hijos que no llegaron al mundo, y esas pérdidas fueron súper dolorosas, entre ellas la tercera, fue la más porque el embarazo duró casi hasta los 6 meses, y hubo que hacer interrupción del embarazo, me pusieron en trabajo de parto, fue un momento muy difícil. Y yo me acuerdo que después de eso yo caí en duelo, de hecho me fui a vivir en una finca, porque yo quería ver el cielo y realmente me quería morir. Eso fue uno de los momentos, un duelo de esos tan grandes e impresionantes que yo me quería morir. Y en ese momento me ofrecieron unas materias más en la universidad y lo único que me levantaba a mí para la vida era ir a la universidad a dar clases. Ya estaba en calidad de profesora, ya no estaba en calidad de estudiante. Y yo me acuerdo que a partir de ahí yo sentía la necesidad de buscar algo que me conectara con el espíritu, porque yo sentía que el espíritu estaba como muerto, o sea, como yo no tenía chispa de vida. Y para mí, que soy una persona además ariana, que siempre he tenido este impulso, esta chispa, no tener chispa era como que no soy yo. Y yo no sentía que eso lo podía ir a conseguir en otro lugar. Y a mí me había dado vueltas el tema de estudiar constelaciones familiares, pero se enfrentó un momento entre la psicóloga que estudió psicología de la personalidad y todo este pensamiento mágico religioso, con la necesidad de buscar una chispa que despertara mi espíritu, porque yo en serio estaba en un duelo en el que me sentía totalmente muerta. Hasta que dejé de pelear y dije, ¿sabes qué? Me rindo, porque una de las cosas que me hizo como conectar fue empezar a trabajar con el cuerpo, y ahí empecé a trabajar con el cuerpo. Estudiaba muchas herramientas psicocorporales desde aquel entonces para acá, pero en ese momento empezó con una clase de Kundalini Yoga y yo empecé a sentir mi cuerpo y dije, aquí hay algo más. Que es decir, como que la psicología tiene un alcance que no me está dando en este momento porque iba a terapia, pero todavía sentía que estaba muerta. Entonces como que en la clase de yoga y yo decía, yo quiero algo más. Y ahí me fui y me inscribí a estudiar constelaciones familiares. Y lo hacía como al principio muy escondida. De hecho, yo me acuerdo que Saralí, cuando le estaba dando clases, estaba empezando a dar clases de psicoterapia familiar de origen comunitaria. Ella levantó la mano y me dijo,
profe, y usted nos va a dar clase, esto que nos va a dar tiene que ver con constelaciones familiares. Y yo, no, no tiene nada que ver con constelaciones familiares. Aquí vamos a hablar de lo académico, aquí no vamos a hablar nada que tenga que ver con constelaciones familiares, porque aquí no está permitido hablar de esas cosas. Y efectivamente era así. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento, decir que estudiaba constelaciones familiares fue una de como donde nos estudiamos la mayoría de las autoras que están aquí. En ese momento era como que fui la primera, y no lo digo como desde el ego de que yo me inauguré, sino que realmente yo estaba buscando algo que le diera una explicación desde otro lugar, que no fuera una explicación lógica. Yo me estaba abriendo al holismo, pero me estaba abriendo al holismo no como tendencia, como que algo trendy. Yo estaba buscando algo para sentir que tenía sentido la experiencia que estaba viviendo, porque, insisto, no tenía chispa. Y cuando uno estudia cualquier cosa que vaya hacia lo holístico, tú empiezas por ti y empiezas a tocar el alma y empiezas a tocar la intuición y empiezas a tocar como esto, empiezas a hacer tangible cosas que mucho tiempo, por lo menos yo consideraba intangible, y me abría el mundo holístico. Entonces, a ese momento yo le llevaría el libro como permiso, y Andrea lo dijo también hace ratico, de que no hay una sola forma de ser terapeuta, no hay una sola herramienta. Hay herramientas clínicas que a veces se quedan cortas, porque necesitan otro complemento, y ese otro complemento a veces lo conseguimos en espacios que no son los más académicos, sino que complementan y se integran. Un poco la palabra también la puso Ángel. Es como no es una cosa, lo otro es sumar. Y en ese momento me abrí, además, sorpresa mía, siempre me lo han dicho en Casadoli, que fue donde estudiamos, que después de mí vinieron muchos otros psicólogos que se abrieron a la posibilidad, porque ese momento fue como darse permiso de integrar otras herramientas, no para competir entre ellas, no porque constelaciones sea mejor que una terapia individual o porque esto sea mejor que es que no tiene que ver con eso, es integrar y entender que hay dimensiones y que la dimensión espiritual es determinante, para la existencia, que entenderme yo y entender que habían cosas que estaban para mi evolución que no tenían que ver con la conciencia, que tenían que ver con una cantidad de patrones repetidos también en el sistema familiar, con el alma del sistema familiar, y un lenguaje al que me abrí, que vino a potenciar y a enriquecer mi ser terapeuta, pero porque estaba enriqueciendo mi vida. Entonces yo llevaría el libro a ese momento, justo a ese capítulo en donde hablamos de los miedos a reconocer que nos abrimos a las tendencias holísticas, porque todavía sigue siendo muy juzgado y muy necesario, porque la humanidad está buscando algo que vaya más allá de la mental o del reconocimiento de las emociones, sino que integre la dimensión del espiritual, que es lo que abre todo el mundo holístico. Eso, a ese momento llevaría yo nuestro maravilloso hilo. Allí sí lo abrí. Ahí sí lo abriría, porque en cuarto semestre de psicología hubiese hecho más caso al docente, que bueno, que hoy lo agradezco muchísimo, pero que en ese momento, en serio, o sea, yo decía, no, eso no está permitido, hasta que la misma vida me puso enfrente y realmente trabajar en ese momento, porque además yo proceso en acción. Ahí otra vez vuelvo mi Ariana, o sea, yo proceso en acción, yo me muevo, o sea, voy llorando y voy caminando y voy llorando y voy procesando. Yo iba trabajando, iba haciendo Kundalini, daba clases, y entonces iba, estudiaba constelaciones, y mientras estudiaba constelaciones y hacía todos los ejercicios, iba sanando, y algo dentro de mí tenía otro sentido distinto, más allá de levantarme porque tenía que ser, porque siempre he sido responsable con mi trabajo, pero es que no era responsabilidad lo que yo estaba buscando en ese momento. Era una conexión más allá, y eso me abrió las puertas. Ese dolor de ese momento, esos miedos de ese momento, eh, abrieron la puerta a que yo me abriera también a reconocer esta dimensión mía espiritual, y a conectarme de alguna manera con la vida desde otro lugar un poco menos, menos, sí, menos intelectual, y más desde el ser. Sí, desde el ser que siente, que pone los pies en la tierra, que tiene una conexión, que medita y se conecta con planos elevados de conciencia, que hay un yo superior, que hay unos estados meditativos, que hay otras cosas que complementan el trabajo, y nunca dejé la terapia, nunca he dejado la terapia. Yo siempre he estado, digamos que a veces juicioso, a veces una vez cada 3 meses, pero siempre que lo necesito. Yo nunca he dejado la terapia de mano de un terapeuta, nunca. Más hay otras cosas que han complementado a este ser humano que hoy soy, que no me lo ha dado. Hay muchas experiencias terapéuticas hermosas, espirituales, que han complementado este trabajo que he hecho, y es parte también de la coherencia. Es como
Yo ofrezco un acompañamiento en mi ser terapeuta de hoy, que es lo que yo me he pasado por mi piel, que tiene que ver con todo lo intelectual, todo lo emocional, todo lo chévere, todo lo sistémico que he aprendido, todo el manejo del sistema familiar y toda esta parte espiritual, toda esta parte intuitiva, toda esta parte instintiva que nos conecta con otras dimensiones y con otros planos que integran el ejercicio y que bueno, insisto, me hubiese encantado leerlo. Y aunque con esa respuesta de Livia también es hermosísima, ¿no? O sea, creo que hay muchos momentos más. Resalto ese, pero creo que hay otros momentos que podría también haberle llevado el libro. Este como principal, porque siento eso, como esta invitación tiene el libro, no nada más es nuestra experiencia, sino ejercicios que sé que tú que nos estás escuchando, si los haces hoy te va a dar un resultado, pero si vuelves a coger este ejercicio en 3 meses, y vuelves a hacer el mismo ejercicio, te va a dar otro resultado. Y coges el libro otra vez en un año, primero de enero del 2026, entonces vuelves a hacer el ejercicio y te va a dar otro resultado. Porque es este ejercicio de autodescubrimiento, de autoobservación, de metamirada, que es tan necesario para los que estamos también en este mundo y al servicio. Sí, esta invitación constantemente a estarnos viendo para no sacarnos de la ecuación, para sentirnos vivos dentro del proceso. Que incluso nosotras escribiendo el libro mutamos en varias oportunidades. Que eso en algún momento también lo tenemos que hablar, porque la que empezó a escribir el libro no fue la que terminó de escribir el libro. Totalmente. Y nos pasó. Y además es lo que hizo que tuviéramos también como retrasos con la editorial, porque siempre uno lee otra vez el libro y quiere cambiar cosas, pero porque uno se va transformando. Entonces es como Quiere que meterle y meterle. y le metemos un Y poquito. nunca está terminado. Nunca está terminado y lo más probable es que terminemos sacando algo o la continuación del libro o algo más como otra parte. No lo sabemos, pero sí, así como nosotros mutamos como coautoras, como seres humanos, como psicólogas, como terapeutas, ahí también va mutando lo que fue escrito. ¿Mm? Quisiera agregar un comentario, y es que hay algo que nos identifica a todas, y de lo que hablaba Laia ahora en su historia, y es la chispa. Chispa que nos hizo conectarnos un 1 de enero del 2025. No se noten las ojeras. Bien. Aquí somos apasionadas y apasionados. Que está hecho también para todos esos terapeutas apasionados que aman la psicoterapia, que aman la psicología, que aman acompañar almas. Y hay un montón de recursos dentro del libro que pueden acompañarlos y que pueden sumar a sus procesos personales y terapéuticos. Hecho con cariñito, con amor y con mucho cuidado, y se nota. Bueno, yo creo que estamos listos por este episodio. Tenemos pendientes más, queremos grabar varias cosas para ustedes, pero por ahora cualquier cosa que tengan, abajo van a estar nuestras redes sociales o nuestras formas de contactar, nuestro correo, por si tienen alguna pregunta a cualquiera de las psicoautoras o a cualquiera de los psicoautores puedes hacernos llegar. Aquí la idea es que te sientas también parte de esta red de apoyo que hemos tejido. Si empiezas a leer el libro desde el capítulo 1, ya siéntete parte, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieras hacernos llegar. Aquí estamos aquí para a tu servicio y a servicio también de nosotros guías, del universo, de las personas que se acerquen, de los familiares que estén al lado de ti, porque mientras vayas leyendo el libro, los que están al lado de ti también se van moviendo contigo del movimiento sutil que no para. Entonces, gracias a todas, chicas. Vamos a despedirnos. Manitas afuera, un abrazo grandote. Esto fue Hablando Sin Vergüenza Podcast, hablando de nuestro hijo, nuestro libro, Miedos del Ser Terapeuta y cómo alquimizarlo. No, todos los autores aquí presentes. Faltó Víctor, pero hablamos un poquito al principio de él. Aquí estamos al servicio. Nos amo. Gracias por escucharnos. Gracias. Chao.
Este podcast es una producción independiente. Aquí te aplaudimos por asumir lo que piensas. Eres libre de expresar lo que sientes porque nuestros montoncitos de experiencias suman más cuando nos juntamos hablando sin vergüenza con Laye.